Entonces, esta función que se le asigna al Poder Judicial es sumamente trascendente, porque es la que resguarda, en definitiva, como lo hemos explicado quizás en otras clases, es el resguardo que tiene cualquier persona, cualquier ciudadano, frente a los abusos que puedan cometer, o los particulares o el propio Estado, cuando avasallan sus derechos. Entonces, la última garantía que tienen de defensa es poder acudir al Poder Judicial para que el Poder Judicial pueda restablecer aquel derecho afectado. Y por eso, en directa referencia a esta posibilidad de la defensa de los derechos, el diseño de lo que tiene que ver con la estructura y la división de funciones que ha hecho la Constitución Nacional, en esto se ha ido prácticamente muy puntillosamente el diseño establecido por la Constitución de los Estados Unidos, todo lo que tiene que ver en lo referido al Poder Judicial. En esto no seguimos el molde del derecho continental europeo, sino que seguimos la Constitución de los Estados Unidos en lo que hace al diseño de cómo está estructurado, cómo funciona, cuáles son los órganos que integran el Poder Judicial de la Nación. Porque como ustedes sabrán, como Estado federal que somos, tenemos dentro de la estructura del Estado, sea nacional, también en los estados provinciales, la obligación de que las provincias garanticen el funcionamiento de su propio sistema de justicia. Todo lo que tiene que ver con la autonomía provincial tiene que ver con que cada provincia debe estructurar y regular su propio sistema de justicia. Entonces tenemos por un lado la justicia ordinaria, que funciona dentro del ámbito de cada provincia, y por otro lado, dentro de lo que es el Estado Nacional, funciona todo lo que tiene que ver con el diseño de la justicia federal. Y dentro de la justicia federal tenemos, conforme lo establece nuestra Constitución Nacional, a partir del artículo 108, la cabeza de todo el Poder Judicial, sea nacional o provincial, a la hora de resolver conflictos, es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es la cabeza del Poder Judicial de la Nación, pero también resuelve, como última instancia, aquellos conflictos que se hayan iniciado, y en puntuales casos, ante los tribunales provinciales, en cada, sea en la provincia de Córdoba, sea en Santa Fe, sea en San Luis. Entonces, cualquier conflicto que, digamos, tenga un ciudadano con otra persona o con el propio Estado provincial, pueden ser, mediante los recursos pertinentes, hacer llegar la instancia de revisión ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contra la sentencia definitiva del propio Tribunal Supremo de cada provincia. Pero bueno, ahora nos introducimos directamente en lo que tiene que ver con el Poder Judicial de la Nación y mencionar que está regulado a partir del artículo 108, como yo les decía, y bueno, en esta división de funciones que establece la Constitución, ustedes verán que al estudiar los anteriores órganos vemos que el Poder Ejecutivo se ocupa de la función de administrar. Es una actividad que se da todos los días, digamos, opera sobre el presente. En cambio, la función del órgano legislativo, la de emitir normas de carácter general y que se van a aplicar una vez que entran en vigencia, cuando son publicadas en el boletín oficial, opera sobre el futuro. En cambio, la función judicial opera sobre el pasado, o sea, tiende a resolver conflictos que ya se produjeron. Entonces, en general, el dictado de las sentencias tiende a restablecer una situación jurídica que se ha vulnerado, en donde puede ordenar la reparación de los perjuicios o hacer cesar el daño, que si fuese continuado. Entonces, podemos establecer esa comparación en cuál es el objetivo que tiene cada una de las funciones del Estado. El Poder Ejecutivo opera sobre el presente, el Legislativo sobre el futuro y el Poder Judicial opera sobre el pasado, sobre lo que ya ocurrió. Entonces, digamos,
Para diferenciar, es una característica que podemos otorgarle a cada uno de los órganos. Pero principalmente tener presente que el Poder Judicial es el que la Constitución le ha encargado la función primordial de resolver los conflictos, evitar que el hombre haga justicia por propia mano. Entonces, la pacificación de los conflictos se da a través de estos órganos que la Constitución ha establecido, a partir del artículo 108, y que se encuentran dentro del Poder Judicial. Y ahora nos vamos a ocupar del Poder Judicial de la Nación. Ustedes ven que habla Poder Judicial, estructura, carácter. Cuando hablamos de Poder Judicial, estructura, carácter, vemos que el Poder Judicial de la Nación se integra por la Corte Suprema y los tribunales inferiores que, como órganos, se van creando sucesivamente. Como ustedes verán que hay un proyecto de reforma judicial hoy actualmente presentado y que se está debatiendo respecto a modificaciones que tienen que ver con el incremento de tribunales dentro del Poder Judicial de la Nación. Simplemente esto hago referencia como datos, no quiero emitir una opinión valorativa ni nada, porque solamente como dato, para que tengan en cuenta y para que sepan que la creación de los tribunales, de nuevos tribunales, en función de las cuestiones de oportunidad, mérito, conveniencia, que el órgano legislativo considere, que los representantes del pueblo consideren necesario hacer, es creada por el Congreso de la Nación. O sea, todo nuevo juzgado federal de primera instancia, nueva Cámara Federal de Apelaciones, un nuevo tribunal oral que se encargue de juzgar aquellos delitos en un juicio oral y público, los delitos penales, son creados por el órgano legislativo, por el Congreso de la Nación. Entonces, como ustedes verán, es una estructura que tiene órganos, tanto colegiados como unipersonales. Cuando hablamos de colegiados, el principal órgano y más importante que tenemos dentro de los órganos colegiados es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que actualmente podemos apreciar tiene 5 miembros, pero que no siempre esta particularidad con respecto a la cantidad de integrantes fue igual desde 1853 a la fecha. Ha tenido variaciones, cambios en cuanto a la cantidad de integrantes que ha tenido la Corte. Después, por debajo de la Corte Suprema, tenemos los tribunales inferiores. Como yo les decía, por debajo de la Corte Suprema están generalmente las cámaras federales de apelaciones. Y en la base del sistema del Poder Judicial de la Nación están los juzgados federales de primera instancia. Estos juzgados federales de primera instancia, obviamente están repartidos a lo largo y a lo ancho del país, al igual que las cámaras federales. Generalmente coinciden con, las cámaras federales coinciden con estar en una provincia, y salvo algunas situaciones especiales, como por ejemplo la Cámara Federal de Córdoba es Cámara Federal de grado superior de los tribunales del Juzgado Federal de La Rioja. Entonces, también vemos que por ahí alguna Cámara Federal puede tener competencia territorial también en otra provincia. Pero bueno, eso es lo que hace digamos, la organización de cómo opera la justicia federal. Tengan presente que la justicia federal no es lo mismo que la justicia ordinaria, que tiene estipulada y regulada en cada provincia y que se ocupa de la aplicación del derecho común, de los distintos códigos de fondo, Código Civil y Comercial, conflictos sobre la aplicación del Código Civil y Comercial, conflictos sobre los delitos comunes que estén previstos en el Código Penal, todo lo que tiene que ver con la legislación laboral, la ley 20744 que vimos oportunamente. Bueno, todo eso tiene que ver con la organización de la justicia provincial, que cada provincia estructura y diseña conforme su propio formato. Entonces, diferenciar el Poder Judicial de la Nación del Poder Judicial provincial, que está estipulado y que interviene con una jurisdicción,
territorial, con una competencia territorial específica, distinta a la del Poder Judicial de la Nación, que vamos a ver cuando hablemos de competencia federal, tiene una competencia específica, limitada, de excepción, que vamos a ver en qué caso se da. Pero bueno, en lo que hace a la estructura, debemos de decir que la Corte, ya mencionamos, el Tribunal Supremo del país, no hay una instancia superior a los cuales los ciudadanos puedan apelar o interponer un recurso contra la sentencia que dicta digamos, la Corte Suprema. La Corte Suprema, la sentencia de la Corte Suprema cierra el ciclo jurisdiccional de revisión de cualquier conflicto que se pueda dar entre ciudadanos y el Estado dentro de la Argentina. No hay una cuarta instancia. Por eso, vuelvo a reiterar, la Corte Suprema, como bien sostiene la propia palabra, no reconoce una instancia superior a ella, ni la Constitución. Ojo, cuando hablamos de que los tratados de derechos humanos que han sido constitucionalizados a través del artículo 75, inciso 22, hay un tratado específico que es el Pacto de San José de Costa Rica, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, aprobada por la Ley 23054, ese tratado crea un órgano de justicia interamericana que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica. Pero ese órgano de justicia internacional no es un superior jerárquico, por así decirlo, ante los cuales se puede hacer revisar las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina. No. Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se enjuicia a los estados por el incumplimiento del tratado. Por eso vuelvo a repetir, la sentencia de la Corte Suprema cierra el círculo jurisdiccional de revisión de cualquier conflicto que se somete a la instancia de los tribunales de la República Argentina. Es la máxima instancia de revisión. Eso no significa que los ciudadanos no puedan acudir a la Corte Interamericana luego de haber agotado toda esta instancia de revisión y enjuiciar al Estado argentino, no porque no se dio respuesta digamos, a la situación que se planteó, al conflicto que se planteó. Muchas veces ha ocurrido esto y se ha enjuiciado a la Argentina y se le ha condenado a la Argentina por el incumplimiento de los derechos que están garantizados en el Pacto de San José de Costa Rica, por ejemplo, en materia previsional, por ahí en algunas cuestiones vinculadas a delitos penales que no generaron una adecuada investigación, como el caso Expósito, en materia penal. Entonces ahí se enjuició la Argentina por no dar una respuesta, digamos, correcta en lo que hace a las distintas situaciones de protección de los derechos. Pero vuelvo a reiterar, no confundan que la Corte Interamericana no es una cuarta instancia de revisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y esto, sobre todo, en el año 2017 fue explicitado en un fallo muy importante, que es la causa Fontevecchia contra D'Amico, contra el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Entonces, ahí la Corte volvió a reiterar que no hay una cuarta instancia de revisión de las sentencias que ella misma emite. Por eso, tengan presente esta situación, porque puede ser una pregunta, no digo para el primer parcial, porque estamos cerca del primer parcial, para los que rindan en la modalidad presencial, y entonces tener presente que esto puede ser materia de evaluación del segundo parcial. Pero bueno, es una pregunta que ustedes tienen que tener claro de cómo funcionan las relaciones entre la Corte Suprema y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no es una instancia de revisión de la sentencia. Por eso no es una cuarta instancia. Bueno, hablando de lo que tiene que ver con el carácter, no nos olvidemos que la Corte Suprema puede dictar su propio reglamento interno, como así lo dispone las normas vinculadas al 108 y siguientes de la Constitución. ¿Qué implica este reglamento? Es un reglamento autónomo que se sujeta únicamente a la Constitución, en donde la Corte, a través de este reglamento, regula todo su funcionamiento interno, la forma en que designa su personal,
la forma en que los tribunales inferiores designan también a sus integrantes, a quienes son sus secretarios, empleados, notificadores, oficiales de justicia que se encargan de ejecutar las órdenes judiciales, como por ejemplo embargos, secuestros que pudiera disponer el Poder Judicial. Y toda esta cantidad de personal obviamente requiere del diseño de normas administrativas que están contempladas en el Reglamento para la Justicia Nacional. A la vez también este reglamento contempla normas específicas en qué horario tiene que funcionar, cómo se da la atención al público, ahora una serie de acordadas que ha dictado contemplando todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del expediente judicial digital, o sea, toda la digitalización que se da a través del expediente. Hay un expediente administrativo, un expediente judicial digital, en donde directamente los abogados hacen las presentaciones de manera remota y no necesitan acudir a la mesa de entrada de los respectivos tribunales para presentar, digamos, sus peticiones en un escrito soporte papel. Ya se hace de manera electrónica, subiendo sus presentaciones directamente a la plataforma del sistema denominado Lexien, que es el que impera dentro del Poder Judicial de la Nación. O sea, hoy, en este momento de emergencia sanitaria que vivimos, esto ha generado una saludable implementación, acelerar los tiempos para implementar lo que tiene que ver con la instrumentación en todos sus términos del expediente digital, en donde tratamos de despapelizar, hacerlo más amigable con el medio ambiente, a todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de los distintos procesos que se tramitan ante el Poder Judicial de la Nación, que implica actuar de manera remota utilizando plataformas digitales que permiten, por supuesto con las medidas de seguridad necesarias, que instrumenta la Dirección General de Tecnología de la Corte y del Consejo de la Magistratura, para que todas las partes que intervienen en los procesos que se tramitan ante el Poder Judicial puedan, digamos, hacerlo de manera remota, presentando sus peticiones en formato digital. Eso por un lado. Después también todo lo que tiene que ver con ha regulado todo su régimen de contrataciones, designación de personal, que es toda una función administrativa que le pertenece y ejerce como, en cierta forma, poder independiente que no está, digamos, sujeto a la intervención o a la intervención del Poder Ejecutivo, del Congreso, en lo que tiene que ver con su propia persona. Fija su propio presupuesto también. Todo lo que tiene que ver, no se olviden que conforme a la ley de cefalía, el presidente de la Corte está dentro de los funcionarios, el rango de jerarquía después de los presidentes de ambas cámaras, que debieran hacerse cargo ante la cefalía presidencial de conducir los destinos del Estado en caso de que eso ocurriera, y bueno, así está estipulado por ley. También no nos olvidemos que la Corte Suprema interviene también, conforme al artículo 127, en dirimir cualquier conflicto que se produzca entre las provincias. Los conflictos, o sea, las provincias no pueden, digamos, dirimir sus conflictos por las armas, entonces cualquier situación de discusión limítrofe o vinculada a distintas cuestiones que puedan ocurrir entre ellas, tienen que ser dirimidas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, y eso se da en instancia originaria, que después lo vamos a explicar. Por eso es todo lo que tiene que ver con las atribuciones que tiene el Poder Judicial de la Nación. Como dato anecdótico, Hamilton sostenía que el Poder Judicial, Hamilton, el federalista, un autor norteamericano, sostenía que el Poder Judicial no tiene ni la espada ni la bolsa, hablando de conflictos, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere no tener ni la espada ni la bolsa? Significa que no tiene el manejo de los recursos económicos, porque los recursos económicos los fija el Congreso de la Nación. Ustedes ven que todas las facultades tributarias
el manejo del presupuesto, o sea, quien aprueba o desecha el presupuesto en todos sus ítems es el Congreso. Y tampoco tiene la espada, porque el manejo de las fuerzas de seguridad, todo lo que tiene que ver con el manejo de las fuerzas de seguridad es potestad y competencia exclusiva del Poder Ejecutivo. Entonces, tener presente que lo que hace importante al Poder Judicial, a través de sus resoluciones y sentencias, es el valor que tienen a la hora de resolver conflictos y que tienen que ser acatadas, conforme a la Constitución, por los otros dos órganos del Estado a la hora de saber que el Poder Judicial de la Nación es quien es la última palabra a la hora de resolver conflictos. Y por eso tenemos que tener presente que a la hora de conformar nuestros tribunales, los procesos de selección deben ser lo más transparentes posibles, deben vincularse a estos modos de seleccionar tanto los integrantes de nuestro máximo tribunal como la Corte, como los tribunales inferiores, con pautas en donde tengamos presente una alta conducta moral de quién va a ser el candidato a desempeñarse como juez, que sea una persona sumamente capacitada a la hora de aplicar el derecho, que conozca el derecho, no solamente por los años de profesión, sino también porque, digamos, se ha comportado correctamente a nivel social, también tiene que tener esta serie de exigencias, a lo mejor no escritas, pero que tienen que ver con la valoración integral de la persona que va a ser el candidato a integrar los tribunales federales. Porque no deben olvidar ustedes que son la última garantía que tenemos los ciudadanos o los habitantes ante los abusos que se cometen. Entonces, para evitar abusos, digamos que los abusos se materialicen, o que queden impunes, tenemos que tener los mejores jueces. Y para eso tenemos que bregar por lograr que los órganos de selección, digamos, propugnen o presenten los mejores candidatos para integrar las distintas vacantes que se dan dentro del Poder Judicial de la Nación, que hoy hay muchas. Entonces, tener presente esa situación. Bueno, competencia de la justicia federal. En respecto a la competencia de la justicia federal, como primer dato para que ustedes entiendan, se van a preguntar, ¿qué es la competencia de la justicia federal? Bueno, ustedes tienen que saber que todos los jueces tienen jurisdicción. Jurisdicción es una palabra que viene del latín, que significa jurisdictio, que significa juris, derecho, y dictio es decir el derecho. O sea, se podría interpretar como que todos los jueces conocen el derecho. Los jueces, si bien conocen el derecho, no todos los jueces tienen competencia para resolver todos los asuntos. O sea, acá estamos haciendo referencia como que la competencia es una medida de la jurisdicción. La competencia es una medida, limita la intervención del juez en determinados asuntos, ya sea por la materia, por el territorio, por el grado, depende si es juez, si son camaristas, Corte Suprema, juzgado de primera instancia. Entonces hay, digamos, una división de trabajo, por así decirlo, que se instrumenta a través de la competencia federal. Y esta competencia federal, hoy, y desde 1853, porque yo les mencionaba que acá se ha seguido el molde de la Constitución de los Estados Unidos, no digo el pie de la letra, pero mayoritariamente en esto debemos de decir que sí hemos seguido la Constitución de los Estados Unidos, en donde la competencia federal, que está estipulada a partir del artículo 116 y 117, está claramente determinada. Es de origen constitucional. ¿Y qué significa que sea de origen constitucional? Que la competencia federal, si bien en cierta forma puede ser reglamentada por una ley, las causas específicas que abren la competencia federal están previstas en la Constitución Nacional en estos dos artículos. Por eso hablamos que es de carácter constitucional. También es limitada y de excepción.
Digo que es limitada porque los casos en que interviene el Poder Judicial de la Nación están previstos en el artículo 116 y 117. O sea, como yo les decía, por la materia, por la persona, por el territorio, por el grado. Entonces, vemos que estas variantes de la competencia federal tienen una limitación. No hay muchos casos. Son casos limitados, por eso hablamos de excepción. Los casos en que la justicia federal interviene son sumamente limitados, están previstos en ese artículo 116. Por eso dije que limitada y de excepción. O sea, la justicia ordinaria de la provincia en general tiene una amplia competencia. Los tribunales provinciales que intervienen en las distintas provincias tramitan todos los conflictos que versen sobre cuestiones vinculadas al derecho de fondo, previsto en el 75, inciso 12, que tiene que ver con los códigos de fondo, Código Civil y Comercial, Código Penal, las leyes laborales, bueno, todas estas cuestiones, el contencioso administrativo que se plantee cuando se enjuicia a cada provincia, cuestiones de derecho público local, todas estas cuestiones son amplias. En cambio, en la justicia federal, la competencia federal que fija en qué casos intervienen los distintos tribunales federales es sumamente acotada y limitada. Por eso dijimos de origen constitucional, limitada de excepción, es contenciosa. ¿Qué significa que sea contenciosa? Que tiene que haber un conflicto. No se puede llevar ante los tribunales federales y pretender iniciar un proceso judicial a los efectos de someter a una consulta. Bueno, las opiniones consultivas están eliminadas, están prohibidas, no es competencia de los jueces federales emitir opiniones consultivas. Solamente es contenciosa. Contenciosa significa que tiene que haber un conflicto. Hay un actor y un demandado. O muchos actores, muchos demandados, o muchos actores, un demandado, o viceversa. Pero siempre hay un conflicto de partes que es resuelto por un tercero imparcial, que es el juez, que interviene por la justicia federal, que resuelve como un tercero imparcial. Por eso les dije que se vienen dando estas características. Contenciosa, dijimos que es limitada de excepción, de origen constitucional, que, bueno, estas características hacen que la competencia federal quede sujeta a las causas que están estrictamente mencionadas en el artículo 116. Y es porque el 117 remite a la competencia originaria de la Corte, en donde la competencia originaria de la Corte tiene que ver cuando los conflictos que yo les mencionaba se resuelven directamente ante el juicio propiamente dicho se plantea ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, cuando hablamos de competencia originaria, que se da cuando una provincia es parte, en el caso de los embajadores, cónsules de un Estado extranjero, esas cuestiones se dirimen ante la Corte de manera directa, se va con el juicio ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para todos los demás casos que no estén vinculados a lo dispuesto en el 117 de la Constitución, se va directamente ante los tribunales inferiores, que pueden ser, generalmente se tramitan ante las cámaras, ante los juzgados federales de primera instancia, y las sentencias de los juzgados federales de primera instancia son revisados por las cámaras federales de apelaciones. En cambio, en materia penal, los jueces federales de primera instancia son jueces de instrucción y una vez culminada la instrucción, la investigación penal previa sobre la recepción de la prueba y considerar si hay alguien que puede ser considerado como supuesto presunto autor de un delito, elevar las actuaciones, la investigación, la instrucción, una vez que hay requerimiento de elevación por parte de la Fiscalía que acusa, de la Fiscalía Federal que acusa, se va ante los tribunales orales que materializan el juicio oral y público de la persona acusada. Por supuesto que las sentencias de los tribunales orales son revisables por las cámaras federales de casación penal. La Cámara Federal de Casación Penal es otro órgano que
también interviene en materia penal. Por eso el diseño en materia penal es un poco distinto, pero bueno, son particularidades que tiene la justicia federal, en lo que es la descripción de cómo funciona. Y la competencia, tengan presente que la competencia federal, en materia penal, por ejemplo, lo van a ver en la ley penal tributaria. Todo lo que tiene que ver con los delitos de evasión, los delitos de la asociación ilícita para cometer delitos tributarios. Hay ciertos delitos específicos en materia penal. La ley penal tributaria le otorga competencia federal a la justicia federal para investigar estos delitos. También hay competencia federal en materia, digamos, de derecho privado, en lo que tiene que ver, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la recaudación tributaria. La ley 11683, que es la ley de procedimiento tributario, que es la que fija las condiciones en que opera la Administración Federal de Ingresos Públicos, que es AFIP, todo lo que tiene que ver con la recaudación tributaria, recaudación, percepción, determinación de tributos. Todo este procedimiento administrativo está fijado en una ley federal que por la materia otorga competencia federal a los tribunales federales de primera instancia, con competencia federal. También, por ejemplo, habrá que ver la cuestión territorial en materia de competencia. No todos los tribunales tienen la misma competencia territorial, cada uno tiene un ámbito de intervención limitado en el espacio, que es el cual le permite actuar. Si no, obviamente van a ser incompetentes, tendrá que actuar otro juez. Igual que por el grado, no es lo mismo algunas cuestiones, por ejemplo, en materia de cuestiones de educación, aquellas cuestiones vinculadas al régimen universitario de las universidades nacionales, al régimen docente de las universidades nacionales, todo lo que tiene que ver con aquellas cuestiones vinculadas a la educación universitaria, son pasibles de ser revisadas, tanto por la materia, pero acá quien va a ser competente son las cámaras federales en estas cuestiones. Entonces, tener presente cómo opera ahí la competencia en función del grado. Esto como un dato anecdótico para que sepan, lo que es la competencia federal, que es la que fija la manera en que, el modo en que actúan los tribunales federales en determinadas causas. Después, nos pide Corte Suprema de Justicia de la Nación, integrantes, atribuciones. Dijimos que la Corte Suprema está integrada actualmente por 5 miembros, conforme a la última ley de reforma dictada durante el gobierno del presidente Kirchner, que estableció durante la presidencia del presidente Menem, la Corte había tenido 9 miembros y con una ley posterior se redujo a 5, entonces, que es la actual conformación que tenemos. Entonces, el número no está fijado en la Constitución, queda sujeto a que sea determinado por una ley del Congreso. Entonces, dependerá de cada época y tiempo cómo los sucesivos, digamos, gobiernos y el pueblo cuando vota considera que debe estar integrada la Corte, si por un número de 5 miembros, por un número de 9, o por un número de 7, o bueno, el número que considere o estime necesario que logre la mayor eficacia y eficiencia a la hora de actuar como tribunal de máxima instancia en nuestro país. Hoy tiene 5 miembros y sus miembros son, deben ser, se les requiere la calidad de abogado, tienen que tener 8 años de ejercicio de la profesión, que puede ser tanto digamos, en el ejercicio privado, o sea, como abogado ejerciendo la profesión liberal, o como haber sido juez o funcionario de una determinada repartición del Estado, en donde se acredita el cumplimiento del ejercicio de la profesión. 8 años, tienen que tener las demás calidades para ser senador, o sea, 30 años, y bueno, y estas características son las que se requieren para ser designado juez de la Corte Suprema. Quien, digamos, es el máximo galardón para un abogado que pretende, digamos, desempeñar la función pública dentro del Poder Judicial, el máximo galardón, y no
son muchas las personas que llegan a desempeñarse como juez de la Corte Suprema. Por eso las calidades que se exigen son muchas y a la vez hay que pasar los filtros específicos de el Senado y el Poder Ejecutivo para ser propuestos, y esto requiere de una serie de acuerdos que no bastan con una mayoría ocasional gobernante, sino que se requieren amplias mayorías para ser designados. Por eso las calidades de las personas que van a ser propuestas tienen que tener atributos morales y calidades profesionales sumamente de excelencia, por así decirlo, para que requieran acuerdos de los distintos, no solamente de la alianza gobernante, sino de los partidos de la oposición. Y esto hablo en todos los tiempos que ha ocurrido. Se requieren acuerdos, acuerdos políticos de trascendencia para designar a los miembros de la Corte. Pero bueno, actualmente, vuelvo a reiterar, tiene 5 miembros y, miren, cálculo que debe resolver la Corte Suprema por año alrededor de 40.000 causas. Si ustedes le comparan la cantidad de causas que resuelve la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, yo no creo que supere la cantidad de 1.000 causas. Estamos hablando de que hoy la intervención de la Corte Suprema en los distintos procesos que se somete a su conocimiento está sobredimensionada, y esto tiene que ver con un diseño normativo que está permitiendo que la Corte intervenga demasiado en la revisión de causas que a lo mejor debieran ser resueltas en otra instancia inferior, en una Cámara de Casación, que filtre solamente aquellas cuestiones constitucionales complejas, de suma trascendencia, en donde la Corte sí necesita expedirse. Pero bueno, esto como dato anecdótico, nada más. Dijimos lo que tenía que ver con esta función. Perdón porque voy a mirar el programa. Profesor, bueno. una pregunta. Sí. Sí, lo escucho. Respecto a ¿Respecto de qué? Perdón, no escuché bien. Perdón, no se escucha bien. ¿Cómo es la pregunta? Repítala. Teniendo en cuenta los hechos de corrupción a diario por los políticos, ¿no? Se corta, ¿sabes qué? Perdón, se corta. ¿Por qué no la formulás por el chat? Y cuando la lea, yo te la contesto, porque se entrecorta y no te voy a entender a lo mejor lo que estás queriéndome expresar como pregunta. Y así no queda nada sin contestar. Introducíla por el chat, total lo tengo acá presente, así la contesto. Y sigo avanzando. Hablamos de integración, atribuciones, tribunales inferiores. Yo creo que ya los describimos, solamente mencionar que en la justicia federal, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en determinados lugares, puede ser en la ciudad de Rosario, en algunos otros lugares específicos, hay una división de los distintos tribunales en razón de la especialidad. ¿Y qué significa esto? Que hay tribunales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tienen competencia exclusivamente en materia penal, otros en materia laboral, otros en materia civil y comercial, u otros en lo contencioso administrativo. Quizás esto es una división de trabajo, esto fija la competencia federal de estos determinados tribunales. En cambio, en el interior del país, por ejemplo, en el Juzgado Federal de Río Cuarto, acá la justicia federal en esta ciudad, existe, está. Yo pertenezco al Juzgado Federal de Río Cuarto, soy funcionario del juzgado, soy secretario civil y comercial de este tribunal, y bueno, desempeño la función dentro de esa estructura. Y la competencia que tiene el Juzgado Federal de Río Cuarto es múltiple, interviene en todo tipo de causas, sean penal, civil y comercial, laboral, en lo contencioso administrativo, o sea, tiene una competencia múltiple, amplia. En cambio, ciertos
juzgados o tribunales federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Rosario, por ejemplo, en algunas otras ciudades, La Plata también me parece, tienen competencia específica. Se separa lo contencioso administrativo, o sea, los juicios contra el Estado, los juicios en materia penal, o en la materia tributaria. Entonces hay una división de trabajo en la parte laboral, entonces, o en la parte previsional. Hay competencias específicas, entonces esto es importante. Acá, bueno, la pregunta ahora está. Me pregunta su compañero de su que dice si los delitos de corrupción empiezan por los tribunales inferiores. Está buena la pregunta porque tiene que ver con cuestiones penales. En las cuestiones penales, vuelvo a reiterar, está vinculado a lo que recién explicaba. Todas las investigaciones penales, sean de índole tributaria, vinculadas a delitos de corrupción, se inician ante los juzgados federales de primera instancia. Los juzgados federales de primera instancia son los juzgados denominados de instrucción penal. Son los que llevan adelante la investigación ante la acusación que formule el Ministerio Público Fiscal. Si no hay acusación del Ministerio Público Fiscal, no puede haber investigación penal. El juez no puede actuar de oficio si no es excitada la función de, digamos, de la investigación penal por el fiscal, quien es el titular de la acción penal pública. ¿Se entiende esto? Todos empiezan los delitos, la investigación de los delitos, sean de distinto tipo, todo inclusive, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los delitos como la falsificación de la documentación del automotor, que son delitos federales, todo lo que tiene que ver con los delitos en materia penal tributaria, todo lo que tiene que ver con los delitos de evasión, todo lo que tiene que ver con los delitos de corrupción, son iniciados, como preguntaba su compañero, ante los juzgados federales de primera instancia, que pueden ser juzgados federales en capital con competencia específica, juzgados penales exclusivamente, o en el interior del país, como ocurre, por ejemplo, en la ciudad de Río Cuarto. El juzgado federal de Río Cuarto tiene competencia múltiple. No solamente tiene competencia penal, sino también tiene competencia civil, laboral, en lo contencioso administrativo. Interviene en un accidente de tránsito ocurrido en una ruta nacional, por ejemplo, por una reclamación de un daño y perjuicios, como también en una causa penal vinculada a la investigación de un delito específico, que puede ser de distinta índole. Acá agrega su compañero, sin dar nombre, ¿cuál es la explicación de que las investigaciones se demoren hasta 20 años? Me pregunta por qué las investigaciones penales tienen tanto tiempo o duran tanto tiempo en lo que es su tramitación. Y bueno, porque el diseño del proceso penal, las normas de procedimiento, están fijadas por una ley. Y esa ley es dictada por el Congreso y es una ley reglamentaria del artículo 18, que es la garantía del debido proceso. Toda persona se supone inocente hasta que se pruebe en juicio que es culpable, con el dictado de una sentencia firme que tiene que ser dictada en materia penal por un tribunal oral federal. Si esta sentencia es revisada, puede ser revisada por la Cámara de Casación Penal y por la Corte Suprema, y a la vez muchas de las decisiones de los jueces federales de instrucción son apelables ante la Cámara Federal respectiva. O sea que estamos viendo que hay órganos de revisión como la Cámara Federal, a través de los tribunales orales, a través de la Cámara Federal de Casación Penal y después la Corte Suprema. 4 órganos tenemos. Intervienen en un proceso penal. Y muchas veces, ¿cuál es el problema? Que los procesos se incidentan. O sea, muchas veces se apelan o se recurren las distintas decisiones de los tribunales. Y esto prolonga el trámite de los distintos procesos. Por supuesto, no puedo dar una opinión en una causa determinada ni nada por el estilo. Obviamente esto tiene que ver con una cuestión de diseño del sistema procesal penal, de cómo tratar de diseñar un código procesal penal que sea más expeditivo, más rápido, con menos posibilidad de que
se recurra ante instancias superiores y que se tramite rápidamente. Hay una reforma procesal penal en curso para modificar el Código Procesal Penal, que ya está ya se dictó una nueva ley, lo que pasa es que está, digamos, en proceso de aplicación y de prueba. Por ejemplo, en el norte, en Salta y Jujuy, ya se está aplicando el nuevo Código Procesal Penal, en donde cambia la investigación, pasa de los jueces federales de instrucción a los fiscales, a los fiscales que son los que se van a llevar adelante las investigaciones. De todas formas, esto tiene que ver con el diseño de la posibilidad de que se pueda interponer una sucesiva cantidad de recursos contra las decisiones de los tribunales que son, digamos, que se permite la intervención de distintos órganos y que esto lleva a dilatar el trámite de los procesos. Pero bueno, yo sé que esta explicación no va a satisfacer quizás la necesidad de todas las personas, pero bueno, es lo que está diseñado y es lo que ocurre. Y muchas veces también hay una propia ineficiencia del sistema judicial a la hora de dar una pronta respuesta en todos los casos, no digo en las investigaciones penales de corrupción, sino de todo. Entonces tiene que ver con que hay que mejorar el sistema judicial, pero a veces el mejorarlo requiere una visión mucho más integral. No está supeditado al nombramiento de mayor cantidad de jueces quizá, o de a lo mejor otorgar mayor personal, sino es una visión integral. Quizás tiene que ver con el mejor diseño de las herramientas procesales, como un código, que permita una investigación mucho más rápida y eficaz, los medios tecnológicos, que las investigaciones puedan ser llevadas adelante por personal, con el personal auxiliar, las fuerzas de seguridad que dependan muchas veces como policía judicial en materia penal. Pero bueno, esto tiene que ver con un diseño que corresponde al Congreso, para hacerlo óptimo en lo que hace al funcionamiento en materia penal. Pero bueno, quizás no va a satisfacer la respuesta, pero yo me tengo que limitar a describir cómo funciona el Poder Judicial, cómo está estructurado, cómo opera. Quizás, obviamente, las normas procedimentales no son hoy las mejores, y bueno, también hay deficiencias a nivel estructural, a nivel falta de recursos, a nivel una serie de cuestiones que hacen que por ahí todo lo que tiene que ver con la tramitación de los procesos dure largo tiempo. No digo 20 años, pero duren un tiempo prolongado, lo cual no es bueno, hablo en general, ¿no? Y eso es lo que tenemos que dar quizás más adelante como debate o mejora de la justicia federal. No solamente digo en todo, en general en todos los sistemas judiciales vamos a encontrar deficiencias. Eso tenemos que ir tratando de mejorarlas, todo lo que tiene que ver con los sistemas digitales, con la incorporación de auxiliares de la justicia que dependan del Poder Judicial, como las fuerzas de seguridad, las fuerzas que investigan distintos delitos. Entonces, todo tiene que ver con la incorporación de nuevos medios y nuevas herramientas que permitan una mayor eficiencia. Pero bueno, eso es lo que yo te podría decir. Bueno, muchas gracias. Sigo. Forma de designación y remoción de los jueces. Ahora nos introducimos en la forma de designación por la que ingresa y la forma de remoción por la que son expulsados del Poder Judicial. Las formas de ingreso al Poder Judicial y de remoción no son iguales, y vuelvo a remarcar, no son iguales para los miembros de la Corte Suprema que para los de los tribunales inferiores. Hoy hay un doble sistema de ingreso o de selección. Los procedimientos de selección son distintos para los miembros de la Corte Suprema como para los miembros del Poder Judicial de la Nación, los tribunales inferiores. La Corte Suprema de Justicia dijimos que los miembros de la Corte son propuestos por el Poder Ejecutivo y requieren el acuerdo del Senado. Hoy el Poder Ejecutivo se ha autolimitado a través del decreto 222 durante la presidencia del presidente Kirchner, en donde estableció que previo a proponer un candidato
a integrar el máximo tribunal de la Argentina, es necesario, digamos, publicar todos los antecedentes, los principales datos que hacen a las calidades técnicas, su comportamiento tributario. Digamos que si la persona, para ser, digamos, propuesta, tiene que tener, digamos, transparencia en lo que hace a la publicación de tanto sus datos, lo que tiene que ver al ejercicio profesional, no los datos privados, pero sí lo que tiene que ver con sus datos públicos, digamos, si ha ejercido la docencia, cuántos años ejerció la profesión, dónde la ejerció, cuánto, digamos, dónde se desempeñó, si, digamos, si tiene publicados, digamos, libros de investigación, todo lo que tiene que ver con el perfil público del candidato a proponerse. Y a la vez se permite que la ciudadanía formule adhesiones como impugnaciones a la candidatura. Y esto lo cual está bueno porque permite que una vez que el expediente, el expediente administrativo de la designación del candidato se eleva al Senado con todas las adhesiones y las impugnaciones que sufrió, digamos, el candidato y que se eleva al Senado, para que el Senado evalúe dentro de la mayor discusión en cuanto a las calidades que tiene que tener, no solamente técnicas, sino morales, también el ciudadano que va a ser propuesto como integrante de la Corte Suprema, puedan darle el acuerdo, y como yo les mencioné, este acuerdo requiere de las 2/3 partes del Senado. Entonces, requiere una mayoría grabada, y al requerir una mayoría grabada requiere de acuerdos políticos sustanciales entre las distintas fuerzas políticas. Entonces, eso hace que se propongan candidatos que tengan una trayectoria sumamente importante, relevante, que pase el tamiz de esos acuerdos. Dijimos cómo se proponen los miembros de la Corte, pero también para la remoción, los miembros de la Corte, o sea, cuando hay un mal desempeño de las funciones, la comisión de un delito en el ejercicio de las funciones por parte de los miembros de la Corte Suprema, de algunos de los miembros de la Corte, el procedimiento de remoción, como ustedes saben, es el juicio político. El juicio político, como se lo habrán explicado, funciona ante la acusación que se hace por parte de la Cámara de Diputados, y quien resuelve es el Senado. En este caso, la destitución del cargo del juez de la Corte. Entonces, recuerden, todo lo que tiene que ver con la designación se lo propone por el presidente de la Nación ante el Senado, y el Senado con los 2/3 le da el acuerdo. Para la remoción, juicio político. Juicio político, Cámara de Diputados acusa, Senado resuelve la destitución. Entonces, tengan presente esas particularidades respecto a la designación y remoción de los miembros de la Corte Suprema. Ahora pasamos, para diferenciarlo bien, a la designación y remoción de los jueces de los tribunales inferiores. Los jueces de los tribunales inferiores, luego de la reforma del 94, para darle mayor transparencia, para lograr una mayor calidad, lo que hace a las candidaturas y propuestas de quienes van a integrar el Poder Judicial de la Nación, se decidió incorporar un órgano denominado extrapoder, como es el Consejo de la Magistratura, que es el que se encarga de seleccionar, llevar adelante un procedimiento de selección, prueba de oposición antecedentes de los distintos candidatos postulantes para el cargo de juez, sea de una Cámara Federal, de un juzgado federal de primera instancia, de un tribunal oral en materia penal. Entonces, el Consejo de la Magistratura lleva adelante un procedimiento de selección, prueba de oposición, o sea, hay que rendir un examen, y también hay que pasar por el plenario del Consejo, y va a ser un orden de mérito, y tiene que elevar una terna. Cuando digo una terna, son 3 candidatos, una terna.
Esta terna es elevada para el cargo, para cubrir el cargo ante el presidente de la Nación. El presidente de la Nación tiene que elegir a cualquiera de esos 3 miembros de la terna. No puede elegir a otro. Por eso hablamos de una terna vinculante. Elige a uno de esa terna y propone el candidato al Senado de la Nación, que es quien va a designar al juez para ese cargo. Entonces vemos que para la designación de los magistrados inferiores hay 3 órganos que intervienen, a diferencia de la Corte, que hay 2. Acá hay 3: el Consejo de la Magistratura, el presidente de la Nación, que elige a cualquiera de la terna vinculante que le eleva el Consejo, y el Senado, que le da acuerdo. Entonces grábenselo a fuego, que son 3 órganos, para tenerlo bien diferenciado de lo que tiene que ver con los miembros de la Corte. Y en cuanto a la remoción, también claramente diferenciado. Acá no hay juicio político, sino que hay lo que se denomina un jury de enjuiciamiento a través de un órgano especializado, contenido y regulado en el artículo 115 de la Constitución Nacional, que es el jury de enjuiciamiento, que es un órgano que se convoca y funciona para el caso concreto de cada acusación que se hace por parte del Consejo de la Magistratura, que es el órgano que acusa, quien es el que tiene la competencia para acusar ante una situación de mal desempeño o de comisión de delitos en el ejercicio de la función, y por lo tanto este jury de enjuiciamiento es el que tiene la obligación de resolver la situación de las acusaciones que materializa el Consejo de la Magistratura, que también requiere una mayoría grabada de los integrantes del plenario de los integrantes. Son los 2/3 de quienes integran el Consejo de la Magistratura. Eso tenerlo presente. Por eso dijimos forma de designación y forma de remoción. Quizás acá, cuando hablamos de lo que es Consejo de la Magistratura y jury de enjuiciamiento, nos estamos adelantando un poquito lo que tiene que ver con, digamos, lo que es el Consejo de la Magistratura y el jury de enjuiciamiento. El Consejo de la Magistratura es un órgano que fue incorporado con la reforma del 94, como ya les dije. Este órgano es el que se encarga no solamente de seleccionar a los jueces inferiores, sino también tiene que administrar el presupuesto del Poder Judicial de la Nación. Y tiene a su cargo también la Escuela Judicial. Y, digamos, tiene una amplitud de funciones que hoy por hoy son de suma trascendencia. Si bien la integración con la primera ley que se dio del Consejo de la Magistratura tenía 20 miembros, hoy en la actualidad, luego de sucesivas reformas y de la declaración de inconstitucionalidad de la última reforma que se dio durante la presidencia de la presidenta Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner, en donde se aumentó el número de miembros de la Corte en lo que hacía a los integrantes del estamento académico a 6 miembros. Y la Corte Suprema no solamente que declaró inconstitucional el aumento de ese miembro, sino también declaró inconstitucional lo que tenía que ver con el procedimiento de selección, o sea, de elección de los miembros que integran el Consejo de la Magistratura, que se daba por el voto popular, lo cual estaba reñido con el artículo 114 de la Constitución Nacional, lo cual esto se dio en la causa Rizzo, que fue un amparo que se planteó, en donde la Corte intervino por persaltum y declaró la inconstitucionalidad de la reforma, y hoy por hoy tenemos un Consejo de la Magistratura que actualmente está integrado por 13 miembros. Digamos, 13 miembros, hoy que, ¿cómo podemos decir que está integrado? Son 3 jueces los que integran 3 jueces, 6 miembros del Congreso, 3 por la Cámara de Diputados y 3 por la Cámara de Senadores, 2 por la mayoría, 1 por la minoría, un miembro del Poder Ejecutivo, 2 abogados, uno del Interior y otro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y un miembro del ámbito académico y científico. Esos serían los 13 miembros que integran y que hoy en la actualidad son elegidos, cada uno, digamos, en el caso de los jueces son elegidos por sus pares, no por el cuerpo electoral. No votamos nosotros los ciudadanos para elegir a los integrantes del Consejo de la Magistratura. Los jueces eligen a quienes van a integrar de sus pares
El Consejo de la Magistratura. Los abogados también. Los abogados eligen a quienes van a ser los integrantes del Consejo de la Magistratura. Igual que en el ámbito académico, en la Facultad de Derecho se elige a quién va a ser el integrante del ámbito académico. La ley que regula el funcionamiento del Consejo de la Magistratura establece de qué forma se da esto. Así que la última reforma que se dio, tengan presente que no está vigente porque la elección popular de los miembros fue declarada inconstitucional por la Corte en la causa Rizzo. Así que, vuelvo a reiterar, tengan presente esta particularidad en lo que hace a la cantidad de integrantes, que no les va a coincidir si uno lee la ley con la que hoy tenemos en la actualidad. Hoy el Consejo sigue funcionando con la ley anterior, de 13 miembros. Entonces tengan presente esa particularidad. Dijimos todas las funciones que tiene. Por ahí se discute si integra el Poder Judicial, si no lo integra, porque muchos achacan que el Consejo de la Magistratura no ejerce la función judicial, la de resolver conflictos con un tercero imparcial. Es cierto eso. Sí, pero está ubicada dentro de lo que es el título de Poder Judicial. Si uno se fija cómo está ubicado, está dentro de lo que es el Poder Judicial de la Nación, el Consejo de la Magistratura y el Jury de Enjuiciamiento. Por lo tanto, y la ley sostiene que pertenece al Poder Judicial de la Nación. Sí mencionar que el Consejo de la Magistratura administra el presupuesto de los tribunales inferiores, no de la Corte Suprema. La Corte se autogestiona, tiene manejo de su propio presupuesto. El Consejo no interviene en el manejo del presupuesto de la Corte. Por ahí siempre algún chisporroteo con respecto al el tema del manejo de fondos, personal, la superintendencia de los empleados de la Corte. Ha habido algunos conflictos que se han solucionado con el tiempo, pero digo, siempre hay zonas grises en donde hay discusión. El jury de enjuiciamiento les dije que se integra con 7 miembros, así que tengan presente que se integra con 2 camaristas, con 2 miembros de las cámaras federales, 4 legisladores, 4 legisladores que son elegidos, 2 de la Cámara de Diputados, 2 de la Cámara de Senadores, 1 por la mayoría, otro por la minoría, y un abogado de la matrícula. Acá no intervienen los miembros del Poder Ejecutivo o los del ámbito académico. El jury que se convoca para esa acusación específica ante ese juez tiene que estar integrado por el sorteo de estos miembros de las nóminas que se hace de los futuros integrantes del jury, que es por sorteo, para darle transparencia. Dijimos, Consejo de la Magistratura, jury de enjuiciamiento. ¿Qué tenemos? Independencia del Poder Judicial, inamovilidad de los jueces, incompatibilidades. Independencia del Poder Judicial. Cuando hablamos de independencia, hablamos que es la ausencia del deber de la no sujeción a un determinado poder. O sea, cuando hablamos de independencia, estamos haciendo referencia a que no hay subordinación jurídica a otro poder. O sea, que nadie puede influir en la decisión de determinado juez, decirle cómo fallar. El juez tiene que fallar conforme a las normas vigentes, a la Constitución como norma suprema, a los tratados de derechos humanos y a las leyes que jerárquicamente corresponde aplicar para resolver en cada caso concreto. Esto no significa que la decisión que adopten los distintos tribunales no sean revisables. Los jueces son humanos y las interpretaciones que puedan adoptar al momento de dictar una sentencia pueden afectar derechos también, o pueden no ser compartidas en sus fundamentos por quienes intervienen en el proceso. Entonces, me pide que repita la cantidad de miembros del Consejo de la Magistratura. En el manual está bien precisado, si quieren, pero el Consejo de la Magistratura actualmente tiene 13 miembros. 13 miembros. Y les dije que el jury de enjuiciamiento tiene 7 miembros. El Consejo, por eso fíjense, ha quedado con la anterior conformación, no con la nueva vinculada al aumento de la cantidad de miembros del ámbito académico, que se había aumentado a 6 y ahora sigue manteniéndose a 1. Por eso
13 miembros. Ténganlo presente que en el manual está, y ahí lo van a poder ver con mayor detenimiento, la cuestión vinculada a cómo se interpretó esta cuestión vinculada a la constitucionalidad de la última reforma. Vuelvo a la independencia del Poder Judicial y dije que cuando hablamos de independencia estamos haciendo referencia a que no hay subordinación, o sea, significa que no hay subordinación ni al Poder Ejecutivo ni al Poder Legislativo. Los jueces están subordinados a la ley, al hacer cumplir la ley, hacer cumplir la Constitución, los tratados de derechos humanos y las demás normas que se dicten por el Congreso Nacional. Y aplican la ley en cada caso concreto. Ahora, eso no significa que cuando se hace una interpretación de la ley, se la aplica en el caso concreto, el juez se puede equivocar, es una persona de carne y hueso, y que por lo tanto puede ser falible a la hora de emitir un pronunciamiento. Esta sentencia, conforme a las normas procesales que mencionaba su compañero y que diseñan el procedimiento, permite que sean revisables a instancias superiores, las cámaras federales. Si la sentencia la dicta el juez de primera instancia, son revisables por las cámaras federales de apelaciones. Y la sentencia de las cámaras federales de apelaciones, si tampoco estamos conformes con la sentencia de la Cámara, podemos ir por recurso extraordinario ante la Corte Suprema. En materia penal también podremos ir a la Cámara de Casación Penal. Por eso les digo que, digamos, la independencia hace referencia a eso, a que los jueces están subordinados únicamente a las normas. Y cuando hablamos de las normas, digamos, deben aplicarla en cada caso concreto, deben aplicar la norma vigente en cada caso concreto, teniendo presente el orden de prelación jurídica del artículo 31, Constitución, Tratados de Derechos Humanos, leyes, decretos, resoluciones. Entonces, tener presente ese abanico normativo y cómo juega el orden jerárquico. Nos habla de inamovilidad. Cuando hablamos de independencia, la independencia está directamente vinculada a la inamovilidad que está prevista en el artículo 110. A diferencia de la periodicidad que tienen los cargos, como ustedes habrán visto, del Poder Ejecutivo y del órgano legislativo, en el Poder Judicial tenemos un sistema de elección indirecta de los jueces a través de este procedimiento especial que yo les mencionaba, y también los jueces duran en el cargo mientras gocen de buena conducta. ¿Qué significa? Que duran en el cargo mientras sean, digamos, personas honorables y apliquen correctamente el derecho, lleven adelante, digamos, sus tribunales correctamente en lo que hace la aplicación de las normas, en las sentencias que dictan, y, digamos, eso es lo que se desprende del artículo 110. Pero este artículo 110 no puede ser interpretado de manera suelta, sino que también debe ser interpretada en consonancia con lo que dispone el 99, inciso cuarto, que habla que los jueces duran en su cargo hasta que cumplen la edad de 75 años. Esto fue incorporado por la reforma de 1994, en donde estableció que los jueces duran en su cargo hasta la edad de 75 años. Y si quisieren continuar en la actividad al frente de su juzgado, requieren de un nuevo acuerdo, un nuevo acuerdo que se va a extender por 5 años. Esto generó una gran discusión en la doctrina, sobre todo en la doctrina, porque esto fue producto de la reforma de 1994. Y el doctor Fait, que integraba, ya fallecido, que integraba la Corte Suprema, al momento de sancionarse la Constitución del 94, él ya tenía más de 75 años, entonces planteó una acción declarativa de certeza, entonces se llegó a una interpretación diciendo que lo que se había incorporado, digamos, mediante la Convención Constituyente del 94 no estaba en el núcleo de conciencias básicas, por lo tanto se declaró la nulidad, inaplicable para el caso del doctor Fait. Y por lo tanto esta cláusula nunca se aplicó hasta hace unos años atrás. En la causa Gifrin la Corte volvió a examinar el tema, pero en este caso por mayoría decidió que lo resuelto por una convención constituyente no es revisable por el Poder Judicial y que por lo tanto es válida la cláusula del artículo 99, inciso cuarto. Entonces todos los jueces requieren del acuerdo
Una vez que cumple 75 años, requieren un nuevo acuerdo del Poder Ejecutivo con el Senado. Acá en la provincia de Córdoba esto se ha dado con el caso del doctor Augusto Fierro, que es juez federal número 1 de Córdoba, con competencia electoral, y que tiene un nuevo acuerdo del Senado, y que por lo tanto, habiendo cumplido 75 años, se le dio un nuevo acuerdo. Esto como para que ustedes sepan cómo funciona lo que tiene que ver con la inamovilidad del cargo, que está vinculado también a esta interpretación, no solamente el 110, también interpreten lo que tiene que ver con el 99, y su cuarto, que tiene que ver con la cláusula de los 75 años, que se pone como límite temporal para el ejercicio del cargo de juez, que es una pauta vinculada a lo que tiene que ver. Hay muchos autores de la doctrina que interpretan que, digamos, esa pauta fija como una interpretación del decaimiento físico, intelectual de cualquier persona. Superada los 75 años, la mayoría de las personas ya están jubiladas y están, digamos, en una situación de pasividad, que por lo tanto, bueno, no parece desacertada la incorporación, más allá si la discusión estaba en el núcleo de conciencias básico o no. Pero esto como apreciación nomás de lo que tiene que ver con la evaluación de la norma. Dijimos todo lo que tiene que ver con la designación de los jueces. Inamovilidad, tengo que hablar también en lo que hace la inamovilidad con la remuneración. Ahí, cuando hablamos de la inamovilidad, se establece que en el 110, si uno lo ve, los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley y que no podrá ser disminuida de manera alguna mientras permanecieren en sus funciones. ¿Qué significa esto? Que bueno, que la remuneración de los jueces del Poder Judicial de la Nación debe ser una remuneración digna, debe ser una remuneración suficiente que les permita afrontar sus gastos digamos, familiares, de sustento diario, y evitar que con un sueldo, digamos, que no cubra sus necesidades básicas, puedan ser influenciables o puedan generar alguna situación de sospecha respecto a la presión sobre obtener una determinada decisión judicial. Entonces, tiene que ser una remuneración que alcance a cubrir acorde a la investidura que tiene, digamos, esta alta función dentro del Poder Judicial de la Nación, y que por lo tanto la disminución, dice, la remuneración no puede ser disminuida. Entonces, las leyes del Congreso tampoco pueden presionar, tampoco otro órgano del Estado, como el órgano legislativo, a través de una ley del Congreso, no puede presionar al Poder Judicial a los efectos de que dicte un determinado pronunciamiento o no, tratando de disminuir lo que tiene que ver con las remuneraciones de los jueces del Poder Judicial. Acá lo que se ha tratado de, como sí ha ocurrido con ciertos tributos, en donde hay una gran discusión con respecto al alcance del impuesto a las ganancias, en donde la Corte, a través de una acorda, declaró la inaplicabilidad, allá hace tiempo, del impuesto a las ganancias a los jueces del Poder Judicial. Hoy, después de un tiempo, se volvió a valorar esa cuestión, y hoy por hoy el impuesto a las ganancias se declaró su constitucionalidad y, digamos, no su constitucionalidad, su validez, en cuanto a que, digamos, los nuevos jueces que están siendo designados dentro del Poder Judicial de la Nación, fiscales, defensores, están pagando el impuesto a las ganancias. Entonces, en un lapso de no mucho tiempo, todo el Poder Judicial de la Nación va a, digamos, ser alcanzado por el impuesto a la ganancia y este tipo de tributos que grava el patrimonio. Hubo una gran discusión sobre esto, pero me parece que ya está zanjada y se adoptó la misma
postura que en los Estados Unidos, en donde hubo una discusión similar, y bueno, se decidió adoptar que, digamos, a partir de la ley que fijaba el pago del impuesto a las ganancias, sea a partir de las nuevas designaciones y no de las anteriores. Pero bueno, esto en algún momento quedará que todos los jueces paguen en función de que todos los nuevos cargos que se van designando van a seguir pagando, van a ingresar pagando el impuesto a las ganancias. Incompatibilidades. Obviamente que por la función que cumplen los jueces no pueden ejercer actividades comerciales, no pueden ir a juegos de azar, o sea, significa casinos, porque tiene que ver con la alta función que cumplen, y esto implica que no hay ciertas prohibiciones que están vinculadas a resguardar la función del juez. También no pueden ejercer, no pueden tener cargos en el Poder Ejecutivo o en el Poder Legislativo, tampoco pueden ser jueces de los tribunales de provincia al mismo tiempo. Digamos, existe una incompatibilidad en ese sentido. Pueden ejercer sí la docencia, pero no pueden ser ni decanos, ni rectores, ni secretarios de la universidad, los cargos rentados de la universidad, en ese sentido. Cargos políticos rentados de la universidad. Hay una incompatibilidad para que los jueces federales puedan designar esa función, puedan prestar esa función. Por lo tanto, eso es lo que hace las incompatibilidades. También hay una serie de requisitos que fijan el lugar de residencia de los jueces, que no puede ser más de 50 kilómetros del ámbito de la sede del tribunal. O sea, hay una serie de requisitos establecidos para que los jueces puedan desplegar su función sin interferencias y a la vez con la mayor transparencia posible. Por eso se fijan estas incompatibilidades. Vamos al último punto, supremacía constitucional, y que está muy vinculada al control judicial de constitucionalidad y de convencionalidad, y el recurso extraordinario. Este último punto está vinculado estrictamente a la función, ya en la práctica, como los jueces, si bien resuelven conflictos aplicando la norma, en nuestro país el diseño de lo que tiene que ver con garantizar la supremacía constitucional, la vigencia de la Constitución, se le ha asignado a los jueces. O sea, los jueces son los que son los últimos custodios de la supremacía constitucional. Por más que el Congreso pueda dictar normas que, bueno, puedan violentar derechos reconocidos en la Constitución, o puedan, digamos, tratar de afectar de alguna forma derechos que están garantizados por la Constitución Nacional, los jueces tienen la obligación de, digamos, reparar el daño ocasionado y declarar que esas normas son inconstitucionales. O sea, esas normas no son aplicables al caso concreto. Esa supremacía constitucional es garantizada por los jueces, a través de la revisión digamos, que se hace en una causa concreta. Tiene que haber una causa, no una opinión consultiva. Los jueces no se levantan a la mañana pensando que van a declarar la inconstitucionalidad de una norma dictada por el Congreso. No, tiene que haber una causa concreta que es llevada a los estrados de los tribunales. Esa causa que se inicia por una persona determinada, en donde se demanda al Estado, por ejemplo, porque ha dictado una norma que afecta su derecho, esa sentencia que el juez vale para el caso concreto. No tiene efecto erga omnes para todos, digamos que como un efecto expansivo, como una ley. No, la sentencia de los jueces vale para el caso concreto. Por eso esta supremacía constitucional, digamos, la garantía última del sistema está dada por los jueces que integran el Poder Judicial, que son los que tienen que mantener la vigencia de nuestro texto constitucional en toda su, digamos, vigencia y sin retaseos en cuanto al cumplimiento por parte de los otros órganos. Eso es lo que hace la supremacía constitucional. Y en cuanto al control judicial de constitucionalidad, el control judicial de constitucionalidad hace referencia a una de las funciones más importantes que tienen los jueces al momento de resolver.
Si bien ustedes si leen el artículo 43 de la Constitución, cuando habla de la acción de amparo, ahí en la acción de amparo se menciona que los jueces pueden declarar la inconstitucionalidad de las normas. ¿Y qué es la inconstitucionalidad de las normas? Es cuando un juez, en una causa concreta, determina que esa norma, que fue dictada por el órgano legislativo, viola la Constitución. Se opone a una norma de rango superior, un tratado de derechos humanos, de los de derechos humanos, o una norma de la Constitución. La violenta. Entonces, esa norma que dictó el Congreso, por ser contraria a los derechos garantizados en la Constitución, se le debe quitar su validez. No debe valer para ese caso concreto. Y se la declara inconstitucional. No va a tener validez, vigencia en ese caso concreto. La sentencia que dicta el juez en esa causa hará que, el Estado deba reconocer el derecho de quien demandó, en ese caso, por la inconstitucionalidad de la norma. Esta es la función, control judicial de constitucionalidad. El control judicial de constitucionalidad, hay distintos sistemas, hay algunos que son de naturaleza política, como es el que impera en Francia, en donde hay un tribunal designado por miembros que pueden provenir del ámbito académico, pueden ser expresidentes, distintas personalidades políticas que pueden integrar este órgano que va a valorar si las normas que dicta el órgano legislativo vulneran la Constitución. Entonces, hacen este control, pero es un órgano de naturaleza política, es un órgano específico, creado así de esta forma, de naturaleza política. En los otros dos sistemas, el control es jurisdiccional. ¿Qué significa? Que el control de constitucionalidad es realizado únicamente por los jueces. Hay dos sistemas. Uno de carácter difuso, como es el que rige en la Argentina y en Estados Unidos. Difuso, que significa que todos los jueces del Poder Judicial tienen la potestad de declarar la inconstitucionalidad de las normas en un caso concreto. Todos se les reconoce la potestad de declarar la inconstitucionalidad de las normas. Siempre en un caso planteado a su conocimiento. Y en el otro sistema, que es el sistema concentrado, que es el que impera en Austria, en España, en muchos países de Latinoamérica, en la mayoría de los países de Latinoamérica, en donde existe un tribunal específico que se le asigna la competencia de revisar la constitucionalidad de las normas. Ese es un órgano específico que se llama Tribunal Constitucional generalmente, y ante este órgano solamente se puede pedir la declaración de inconstitucionalidad de las normas. Los demás tribunales inferiores no pueden declarar la inconstitucionalidad de las normas. Solamente tienen que aplicarla, salvo que el Tribunal Constitucional, ya en un caso anterior, haya declarado la inconstitucionalidad que vale para todos los casos. Tiene un efecto erga omnes y se le quita vigencia para todos los casos a la norma que dicta el órgano legislativo. El control de constitucionalidad, como lo conocemos hoy en nuestro país, nació en un famoso fallo, que no se dictó acá en la Argentina, se dictó en los Estados Unidos, que fue el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en la causa Marbury versus Madison, en el año 1803. Y recién en la Argentina se tuvo la oportunidad la Corte Suprema de valorar cuando una norma vulneraba la Constitución Nacional en la causa Sojo en el año 1887. Imagínense cuánto tiempo ha pasado desde aquellos primeros fallos de la Corte Suprema en donde se declaró la inconstitucionalidad de una norma hasta la actualidad. Y este control de constitucionalidad ha ido avanzando. En los últimos tiempos se ha reconocido la posibilidad de que, a pesar de que la parte no introduzca la cuestión constitucional, si se advierte en la causa que hay una vulneración de una norma de la Constitución Nacional, los jueces pueden declarar la inconstitucionalidad de oficio conforme lo resuelto en el precedente Banco Comercial de Finanzas. Por eso, este ha sido el avance del, control de constitucionalidad. Y el último avance que se dio es el control de convencionalidad. Y el control de convencionalidad se dio una vez que fue sancionada
digamos, la reforma de 1994 y la incorporación de los tratados de derechos humanos a través del 75, inciso 22. Y porque la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido a través de numerosos precedentes que ellos realizan un control de convencionalidad sobre las normas de los distintos estados si vulneran los derechos reconocidos en la Convención. Y establecen que es función primordial de los jueces de los distintos poderes de los estados verificar si las normas dictadas por los órganos legislativos vulneran los derechos reconocidos o las normas que reconocen derechos en los tratados de derechos humanos, que, perdón por la reiteración, pero si vulneran las normas estipuladas en los pactos internacionales que garantizan los derechos humanos y que hoy tienen jerarquía constitucional. Nuestra Corte reconoció esta primacía de los tratados en la causa Mejián contra Sofovich en el año 92, antes de la reforma del 94, pero se tuvo, digamos, aplicación directa y reconocimiento expreso por la Corte en el precedente Rodríguez Pereira de la Corte Suprema, creo que fue en el año, si mal no recuerdo, 2012, 2013, por ahí, en donde en Rodríguez Pereira ya la Corte hace mención a que es obligación de todos los jueces del Poder Judicial de la Nación realizar el control de convencionalidad. O sea, que las normas dictadas por el Congreso ya no solamente violen la Constitución, sino también violen a algunos de los derechos garantizados por los tratados que tienen jerarquía constitucional por el 75, inciso 22. Así que a tener en cuenta, inclusive se hace de oficio este control. Por eso tener presente control de constitucionalidad y de convencionalidad. Y por último les pide el programa el recurso extraordinario. Ustedes decís, ¿qué es el recurso extraordinario? Pareciera que estuviéramos hablando de una cuestión económica, un recurso extraordinario, una partida económica. No tiene nada que ver con eso. Acá estamos hablando de una herramienta procesal, que es un medio de defensa, que está contemplado en la ley 40, una ley viejísima, la ley 48, en el artículo 14, que le permite a las partes que son afectadas por las decisiones máximas de los tribunales de provincia, los supremos tribunales de provincia, cuando las sentencias que se dictan no satisfacen sus intereses, afectan un derecho, o de las cámaras federales que afectan un derecho, y hay una cuestión constitucional, o sea, hay un no reconocimiento de la aplicación de un tratado, de una norma constitucional, o la no aplicación de una norma de alcance federal, y la negación del derecho. Entonces, ante la sentencia de los máximos tribunales que no reconocen este derecho y de la Cámara Federal, se puede interponer el recurso extraordinario, que es un medio de defensa que se hace valer dentro de un proceso judicial. Hay un plazo de interposición que es 10 días contra esa sentencia, y de ahí ese recurso extraordinario va a ser tramitado ante la Corte Suprema. Es lo que le permite a la Corte Suprema intervenir en grado de apelación y de revisión de la sentencia de los máximos tribunales de provincia y de las cámaras federales. Este recurso extraordinario, obviamente, tiene que ser evaluado en cuanto a su procedencia por estos órganos, no por la Corte, sino por estos órganos, los máximos tribunales de provincia y las cámaras federales, que son quien decidirá si está planteado en tiempo y forma, si cumple con los requisitos de estar planteada correctamente la cuestión constitucional, y bueno, deniegan o otorgan, lo conceden, por así decirlo. Si lo conceden, se eleva a la Corte Suprema. Si lo rechazan, a la parte que le negaron el recurso extraordinario puede ir en queja ante la Corte, y la Corte verá si lo abre o no. Esto es un medio de defensa muy importante que tiene la parte para introducir cuestiones federales simples o complejas, cuando hay incompatibilidad de normas en las cuestiones federales complejas. Es un medio de defensa. Esto es lo que tienen que tener en cuenta, que es un recurso, y cuando hablamos de un recurso, es un medio de defensa que se hace valer dentro de un proceso judicial para cuestionar las sentencias que dictan los máximos tribunales de provincia o las cámaras federales. Eso como, digamos,
lo que tiene que ver con el recurso extraordinario. Ahora, si hay alguna pregunta de alguna cuestión que no les haya quedado claro, tenemos unos minutos para ver lo que no les haya quedado claro. Sí mencionar que está todo, este desarrollo está todo en la unidad del manual. Ahí su compañero dice, sostiene que le quedó que el problema de nuestro país no es el sistema judicial, es el Congreso y por extensión nosotros los votantes. O sea, vos te referís que hace falta mayor calidad institucional o que efectivamente que quizás se requiere una mejor calidad institucional y bueno, de eso todos formamos parte del problema. En eso sí es cierto, de que hay que mejorar las herramientas jurídicas, o sea, los procesos tienen que estar mejor diseñados, ser más ágiles, más rápidos. Los procedimientos de selección que estuvimos viendo cómo se producen, tanto para designar jueces de los tribunales inferiores como de la Corte, tienen que ser lo más transparente posible a la hora de elegir a los mejores candidatos, porque también eso tiene que ver con la calidad institucional, o sea, mejores candidatos, mejores herramientas procesales, los recursos económicos adecuados para el desempeño de la función judicial. Por eso las herramientas tecnológicas están vinculadas al diseño económico que tiene cada órgano. Y bueno, es un problema que no es de ahora, me parece que viene de hace mucho tiempo, y eso tiene que ver con el Estado, con que nosotros como ciudadanos somos responsables de que el Estado se conduzca de la mejor forma posible en lo que hace al reparto de los fondos, a lo que hace a la mayor eficiencia en la ejecución del presupuesto, en lo que hace a la mayor eficiencia en el funcionamiento del sistema judicial, en lo que hace a la eficiencia del sistema de salud, a todo. Yo creo que tiene que ver con un debate que no es solamente propio del Poder Judicial, sino de todo el funcionamiento del Estado en general. Y eso nos compete a todos. Así que no sé si hay alguna otra pregunta. Si hay alguna otra pregunta por el chat o si no, por el micrófono, no hay problema. Así que espero alguna otra pregunta y si no, bueno, siguen, no me acuerdo con quién. Siguen con el doctor Bustamante. Ya larga el doctor Bustamante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Así que nos estaremos viendo después en unas unidades más adelante. Así que buenas noches, nos vemos.